Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Yo creo que los escritores, los poetas, y yendo a la parte primigenia de hacer literatura, tienen un ángel y muchas veces se pierde lo fundamental de un poeta y que aunque pasen los años, pasen los obstáculos que se le hayan puesto entre ese poeta y los lectores, porque no hay otro camino más que no sea entre quien escribe y quien va a leer. Lo demás es, yo creo que, puro obstáculo. Yo creo que esos tramos de camino en la historia se salvan cuando el poeta no deja nunca de ser un aeda, no deja nunca de ser el brujo de la tribu. La persona que dice qué va a pasar, la que más o menos te relata lo que ha pasado y con las cosas que está pasando y con lo que vienen a contarle, empieza a hacer poesía. Eso era Alcide, un brujo, no un poeta. Yo creo que cada uno aquí va a tener una parte, una anécdota, ¿no?, que contar de Alcides, un poema. Por mi parte me invitaron a presentar esto que ustedes ven aquí, que son amigos de Alcides, buenos amigos de Alcides. Hay muchos, pero estos son buenos amigos de Alcides y son los que están aquí de este lado. Sé que del lado de allá también los hay. A mí no se me ocurriría irme por ninguna de las partes crítico-literarias, ni mucho menos. A él tampoco le gusta. La anécdota que tengo con Alcides es leyendo el libro Nadie, esa edición del año 1993, 94, 93 creo. Yo me asomaba a la poesía y leí una frase que dice: la poesía es por lo insólito. Eso rompió para mí el celofán. Yo dejé de ser alguien que se asomaba a la literatura a partir de esa frase y entendí que era la literatura. Hasta que no pasaron 15, casi 20, 15, 17 años después, y lo vi en un mercado habanero, lo saludé, se lo dije, me dijo que era una de las frases que a él le habían pasado por la mente y que él había escrito así, que sabía a lo que yo me refería porque lo había puesto en ese prólogo de Nadie, genial, pero no sabía que podía cambiarle el rumbo a alguien. Y ese alguien era yo, que no era un escritor, sino un lector. Y cuando usted incide en un lector, yo creo que sigue convirtiéndose en el brujo de la tribu, en el hombre que está diciendo cosas que van a pasar 15 años después con alguien que ni remotamente pensaba en hacer intentos de literatura como he hecho después. Y la segunda anécdota con Alcides es una defensa que hicimos ambos del escritor Ángel Santiesteban, y yo no entendí lo que decía Alcides, y en una de las líneas Alcides decía más o menos: bueno, de todas maneras tú no eres el único, para otros quedará como que tú no eres el único hombre que ha tenido un desencuentro con una mujer y algo así. Yo pensaba que Alcides estaba como yéndose por allá y le contesté en un blog, algo así. Inmediatamente me contestó y creo que es me escribió, Rafael Alcides me escribió a mí para explicarme lo que yo no había entendido, pero no lo hizo de esa manera. Lo que hizo fue apoyarme, decirme que los dos queríamos a Ángel Santiesteban, que lo queríamos libre y que sobre todo que lo queríamos escribiendo. Los primeros momentos fueron de vergüenza, ¿no?, por no haber entendido. Pero después me di cuenta, dije: ¿cómo voy a entender a una persona como esta? Alguien que está diciendo lo que está diciendo de esa manera, a mí me llevará años. Y así se lo dejé saber, se lo mandé a decir con Regina, se lo escribí, lo llamé varias veces y siempre me decía: pero ya, está bueno, ya, deja eso no es importante. Entonces, yo creo que esa parte de Alcides, de haber iniciado su vida desde la poesía, siendo un niño que caminaba descalzo en barrancas, como él decía, haber perdido Bayamo, como lo perdieron muchos. Otros lo quemaron, otros le pusieron un gobierno, otros lo cercaron, pero Alcide perdió Bayamo y eso fue una huella en él. Y esa huella nos llegó con la poesía. Yo voy a leer un par de poemas aquí, los que seleccionamos aquí, qué cosa íbamos a leer de Alcides, y de manera arbitraria. Si alguno de ustedes tiene uno de estos poemas, vayan sacándolo ahí porque yo lo voy a leer antes.
Ah, una broma, una broma, una broma. Una broma, una broma. Yo escogí... Voy a leer solo tres. Ah, se me quedaba algo. Se me quedaba algo en el camino de alguien que decide escribir, entrar al sistema editorial y entrar al mundo maravilloso de los lectores y ser sacado de allí, como un aborto, 17 años. Y después que ese dolor no lo cegara y volver a decir, mi compromiso es con los lectores, aunque fuera a través del mismo sistema editorial y de lo que aberrantemente llaman la política cultural de la Revolución Cubana y esas cosas. Y él volvió a montarse ahí como en un tren, que todos sabemos que tren es, para saludar otra vez a sus lectores. Hasta que, lo recuerdo así que lo dijo en aquella revista, en aquella entrevista con Efraín Rodríguez Santana, dijo, yo decido qué tachar en mis poemas, en mi literatura, y qué no tachar. Por eso no volvió a publicar otra vez dentro de ese tren donde conocimos a tantos poetas y a tantos escritores. Teatro. Un poema publicado el 20 de diciembre de 2003. Ya esto se acabó. Vestido de rey, él sigue tomando baños de sol en la terraza y un periodista extranjero, alguien desconocedor de las magias del difunto, diría equivocadamente que a pesar de sus achaques, el enfermo resiste. Pero tú y yo, Señor, sabemos que esto se acabó, que todo ha terminado, que los pronósticos se cumplieron, que para el caso es como si toda aquella larga agonía que hizo de nosotros estas pobres sombras que desde la muerte miran, hubiese llegado a su fin, y de todo ello ahora solo quedaran ropas amontonadas en el garaje, listas para ser echadas en el horno, el olor de las velas, alguna espuma en el piso, un silencio muy grande y unas cuantas flores marchitas que se cayeron de las coronas. Lo del personaje en la terraza es película, ficción, propaganda para que siga el espectáculo. El segundo, en el entierro del hombre común, y está dedicado a Raúl Luis. Cuando un entierro con dos máquinas solas pasa y nadie se fija, yo tiemblo, me estremezco, palpito, siento miedo de ser un hombre, pero me sobrepongo. Algo muy importante acaba de suceder en el mundo y empiezo a tararear el himno nacional. A estas alturas mi corazón no puede más. Había seguido con la vista en el entierro. De pronto, echo a correr, me reúno con los que están junto al hoyo. Tomo valor yo también para dejar caer el terrón. Ese muerto es para mí el triunfo de la especie. Ese muerto anónimo que fue el alma del combate, sin embargo, pero ahora ese muerto solo, sin más victoria que el silencio. Y lloro militarmente en la tumba de mi único general. Y bueno, uno de estos poemas que identificaron a Alcides, de decir directamente y de además transformar una realidad para hacer la poesía. Esto puede sonar demasiado coloquial, puede sonar ñoño, pero Alcides hizo eso, transformar el monte, los pájaros, el río, la gente que lo acompañó en la ciudad, las pérdidas, todas las ganancias de amigos nuevos por 30 años que fueron llegando y yéndose, eso lo convirtió en poesía. Y por eso es que yo sigo diciendo que más que un poeta sigue siendo como el brujo, ¿no? Y no de una generación poética que son al final compartimientos estancos, son inventados por los críticos, son cosas cómodas para quienes quieren leer fácil. Sigo diciendo eso, para mí es el brujo al que tú vas a preguntarle, bueno, ¿le pagas o no le pagas? ¿Te acepta las monedas o no? Pero siempre te va a decir algo que tú te vas a llevar para siempre. Los ministros. Cada vez que oigo hablar de un amigo al que van a ser ministro, alguien borra una parte de mi vida.
Me quedo solo en el Parque Aguirre con aquella camisa MacGregor que jamás llegué a tener, conversando en la noche con nadie. El poder no siempre corrompe a los hombres, pero los separa. Entre un ministro y yo hay algo más que un escritorio de por medio. Los ministros sueñan. Avanzan en su máquina cargado de sueños, con sueños, sin tiempo siquiera para poseer a su mujer, acariciar a sus hijos. Un ministro no es un tipo cualquiera del pasado, es alguien que ya está en la historia, con mayúsculas. De él depende todo el día de mañana y sueña, firma documentos, discute, toma su corazón y lo pone de maquinaria donde hacía falta piezas de repuesto. No sale al teléfono. No tienen derecho a estar tristes los ministros. No beben cerveza en público, no van al cine. Jamás los encontramos en un ómnibus. Un ministro es tal vez el ser más infeliz del mundo, el más solo. Sus amigos de antes, los más desgraciados. La memoria no debiera alimentarse del recuerdo. Los ministros debieran nacer ministros. Es mi última palabra entre lágrimas. Gracias. Regina es la muchacha de Alcides, no la viuda. Aquí está. Bueno, eso es. Coño. Hubo tibieza ahí, dirían los coroneles del ejército. Entonces, lo que uno de los poemas que leo acá, Felipe, ese es el mismo que yo traía. Solamente decir que en la poesía de Alcides, por lo menos a mí me parece, que él logra que el coloquialismo que floreció en Cuba, sobre todo en los 70, 60, 70, en algunos poetas, y eso no es hablar mal de ellos ni demeritarlo, se convierte en el ingenio por el ingenio. Sin embargo, Alcides le pone a ese mismo coloquialismo, le pone lirios, le pone novedad y corazón. Emociona, además de que es coloquialismo. Entonces yo leo 3 líneas de lo que en el entierro de un hombre común para sustentar lo que acabo de decir. Cuando un entierro con 2 máquinas solas, fíjense que es máquinas es automóvil en Cuba, o era, pasa y nadie se fija, yo tiemblo, me estremezco, palpito, siento miedo de ser un hombre. Ahí está la poesía. Viene dando 2 o 3 líneas para cerrar con eso. Siento miedo de ser un hombre, pero me sobrepongo, ¿no? Bien, cuando Alcides dejó la UNEAC, yo publiqué en Cuba Encuentro un texto que se titula Los adversarios del poeta cubano Rafael Alcides. La negativa, ese es el balazo, como dicen en México, la negativa a dejar entrar sus libros en la isla fue al parecer la gota que derramó el vaso. En vista de que ya a mis libros no los dejan entrar en Cuba, ni por la aduana ni por el correo, lo que es igual a prohibirme como autor, renuncio al UNIAC. Esa declaración, ese aviso, ese telegrama fue el que me llevó a mí a escribir este artículo, que así se llama, como les decía. Digo, entre otras líneas del texto, digo, eso sería imposible. Él ha resultado un hombre consecuente con sus ideas, de manera que fue lo que fue y no lo niega, como tampoco niega que luego ha sido lo que es. Porque hay muchas personas con un pasado más o menos favorable para la cosa esa que todavía hay en Cuba. O sea, que creyeron en eso y fueron milicianos y todo eso. Y más que eso. Y después dicen que no, que yo siempre... No, mentira. Un hombre, yo creo que tiene el derecho a arrepentirse y reconocer que tú te equivocaste es una de las cosas más soberbias
que puede tener un ser humano, hombre o mujer. Aunque las mujeres casi nunca se equivocan. Leo otro fragmento. Dice, demasiada franqueza, Alcides, la cual naturalmente te la cobraría el régimen. Es el precio de no sumarse a la doble moral en un país en el cual esta es una asignatura obligatoria desde el útero materno y obligatoria para todo creador que desde que intenta su primera pieza se lo exige. Eso fue no dije la fecha, oye, eso fue el 7 de julio de 2014. Luego, a su muerte, publiqué este texto que apareció el 21 de junio de 2018. Leo 2 o 3 fragmentos. Conversar con Rafael Alcides significaba algo así como asistir a una clase de ética, mediante la cual, además, recibíamos lumbre para atizar la voluntad que es menester para llevar adelante el acto de la creación. Y a la par, el ánimo contestatario frente a las injusticias oficialistas que en aquella tierra cubana lamentablemente abundan. Y lo caracterizaba asimismo el respeto para la opinión ajena y la férrea delicadeza para reclamar sus derechos o criticar al ofensor. De lo cual sería un ejemplo cuando una reunión de la UNIAC, aproximadamente en el verano de 1986, aludiera a la inconsistencia que advertía en relación con su labor cierta dirección del Instituto Cubano de Radiodifusión, donde entonces él colaboraba. En el año 1989, por ahí por octubre de 1989, o algo así, estábamos en la entrega de premios del premio de la crítica. Entonces, aquella noche se supo que ese de Panamá, el cuatrero ese, pero que uno no sabía, porque la gente no sabe. Después llega un muchacho aquí y dice, pero ese no era buena gente. No era buena gente, pero para Cuba es buena gente. Igual que hoy en día Ortega, el asesino de Nicaragua, es buena gente. Lean el Granma, eso es lo único que saben allí los muchachos. Entonces, ese nos dijeron que era buena gente. Suspendieron hasta el brindis, porque estaba el lío de la invasión del ejército estadounidense allí en Panamá. Entonces, Alcides y yo nos pusimos a hablar acerca de qué nombre se le podía dar a aquel que ustedes saben. Y ahí estuvimos escarbando y escarbando. Yo creo que es mejor decirle esto. Yo creo que porque le decían el caballo, ¿no? Y después ahí le ponían. Hasta que a mí se me ocurrió decirle, mira, Rafael, como era un tipo de un discurso hacia el extranjero muy positivo, como eres un tipo que inflama las conciencias del proletariado internacional, y como él es un tipo que se para en cualquier evento internacional y dice lo que hay que decir, pero el pueblo de Cuba es el más esclavo del mundo y su gobierno sin duda el más libre. El gobierno cubano no tiene límites, el pueblo está jodido. Entonces, llegamos a la conclusión que a ese señor debería decirse ministro de ultramar. Y así, después, todas las comunicaciones que Alcides teníamos y yo, incluso ahí en el primer artículo, no lo leí, pero digo, tú y yo sabemos que el ministro de ultramar no te va a dar paz, ni sosiego, ni etcétera. Entonces, esos son mis recuerdos, y también eso que decía del asunto, porque él tenía, yo les voy a leer un pedacito más que dice, porque él tenía eso que tienen los grandes artistas y los grandes hombres, que nunca dejan de ser niños en alguna medida. Fíjense ustedes que los tipos que son completamente adultos,
completamente adultos, son los tiranos. No tienen madre, no quieren a nadie. Se le acabó la infancia, se le acabó la niñez completamente. Entonces, voy. Su entusiasmo, esto fue en el obituario que escribí, su entusiasmo afloraba con fuerza cuando constataba los alcances en la obra de colegas contemporáneos, lo cual patentizaba su carencia de ese ego, de esa petulancia que identifica a no pocos creadores. Sobre esta condición del poeta escribí en este mismo diario: un inocente, un niño, porque ya lo sabemos, los hombres son buenos, entre otros rasgos, en la medida en que sigan siendo niños, como Rafael Alcides. O si no, miremos alrededor y veamos a esas personas 100% adultas, máquinas que como tales ya no tienen ni una miaja de candor y por tanto resultan uno de los más grandes peligros para la especie humana. Es decir, Alcides, candoroso, lo cual no tiene por qué ser antagonista del talento. Esto lo hablé con el pariente. Hola. Yo, como soy un poeta de bolsillo por los chiquiticos, el papelito que traje es bien de bolsillo también. Lo que pasa es que me dijeron que eran 10 minutos y ojalá pueda pasarme los 10 minutos hablando de un entrañable amigo. Y voy a empezar ya. La diferencia, a mi modo de ver, que hay entre un poeta y un farsante es que al poeta le duele la poesía y el farsante se despepita por ser poeta. Y Rafael Alcides era un poeta al que la poesía le dolía. Digo Rafael Alcides por respeto metodológico. Para mí siempre será Alcides. Alcides lo conocí en un lugar emblemático de La Habana, en Guacamba, un restaurante donde hacían un filete de pescado Orly, que aquello era una maravilla. Me lo presentó el delfinito del grupo que llamado Generación de los 50, David Chericián, que cuando no estaba borracho era maravilloso. Rafael llegó y David Chericián me lo presentó, él se sentó porque allí se recogía la comida autoservicio en una bandeja y vino y se sentó a la mesa con nosotros. Yo no conocía a Alcides. Por supuesto, nunca quise discutir con él porque, entre otras cosas, era boxeador. Me lo presentaron y lo primero que me llamó la atención de Rafael Alcides era que tenía una voz como de Montero, una voz regia, fuerte, como de arrear ganado, como si dijera: echa para allá, Luis Marré, coge el trillo, Barnet. Arre, retamar. Exacto. Y esa voz. Pero esa era la voz de su poesía también. Ahora a lo mejor me pongo un poco, se puede decir la palabra, metatrancoso, porque me gustaría explicar algunas cosas de esa poesía que parece tan sencilla y no, por Dios. La poesía de Rafael tiene características que son particulares en esta gran piara, en esta gran hornada de poetas que llaman la generación del 50. Primero, la generación del 50 tiene muchas fuentes o muchos afluentes hacia ese gran río principal. Las tres fundamentales son el grupo Orígenes, de donde desertaron Retamar y muchos, porque el grupo Orígenes exigía ciertas cosas que Retamar consigue nada más en un solo poema que se llama Y Fernández. De ahí para allá había que meterse a coloquialista en el mal sentido de la palabra. El otro afluente de la generación de los 50 era el grupo El Puente,
donde estaban gente muy delicada, como Miguelito Barnet, etcétera, etcétera. Y la tercera fuente eran los jóvenes del Partido Socialista Popular. Rafael, como buen bayamés, capaz de darle candela a la ciudad, iconoclasta hasta donde no daba más, no pertenecía a ninguno de los tres grupos. O sea, que llega a la generación de los 50 porque así le llamaron a la generación coloquialista cubana. El coloquialismo cubano existe desde Martí. Dicen buen Pedro que de mí murmura. Eso es coloquialismo a pulso. O sea, no es un invento de los años 50. Pero lo que más llama la atención en la poesía de Rafael Alcide, es que su coloquialismo mantiene la línea que genera el coloquialismo, que es la vida cotidiana y el hombre común, el habla popular. Pero cuidado, que en este coloquialismo se produjo un exteriorismo desmesurado donde lo exterior y lo colectivo se iba por encima de lo subjetivo y de lo individual. En el caso de Rafael Alcide ocurre una cosa muy interesante, y es que da lo colectivo, lo exterior, a través de una interiorización. Rafael es un interior palpitante para, en tiempo y espacio, reflejar como un espejo la realidad, pero la realidad sin darle margen a que pierda el encanto de la poesía. La poesía siempre es subjetividad, siempre es evocación, siempre es interioridad. Y ese es el rasgo fundamental de la poesía de Rafael Alcide. No, por ejemplo, con el lirismo con que pudiera serlo otro gran poeta de la generación de los 50, que es Francisco de Orá, que es el más lírico de todos. Es que yo tengo la voz un poco sospechosa y no me gusta acercarme. Entonces les decía, ve, hace un flipado allá atrás que parece que tengo un reggaetonero allá atrás. Entonces les decía que la evocación es la sustancia de la poesía. La realidad es puro entorno, pero es un entorno que afecta la subjetividad, la evocación del poeta. Si la poesía pierde la evocación, se pierde la poesía. En Rafael nunca pasó eso, porque había un momento en que el latigazo subjetivo te hacía saltar. Les decía que el otro poeta que logra una gran dimensión poética es Francisco de Orá, pero con otras características, con el lirismo, con la metáfora. Rafael, más que metafórico, es un tipo metonímico. Por eso les dije que me iba a poner metatrancoso. La metonimia parte de esto que Félix Luis explicaba brillantemente ahorita. Cuando un entierro con dos máquinas solas, o sea, Rafael Alcide no va al lenguaje lírico, no dice demiurgo, cuando dice brujo, no dice carácter délfico de la poesía, cuando hay que decir adivinatorio, que es lo que explicaba un poco mi querido Rojas. Se me olvidó tu nombre, estoy arteriosclerótico completo. Luis Felipe. El almanaque. Entonces les decía, por ejemplo, él dice, cuando un entierro con dos máquinas solas, fíjense que el lenguaje no puede ser más común, no puede ser más cotidiano. Máquina es un automóvil, pero le retraquetea desde el punto de vista subjetivo, poético, latigante, emocional, que un entierro vaya con dos máquinas solas. Ese es Rafael Alcide. La poesía subyaciendo debajo de un lenguaje común, de una realidad exterior, pero a través de ese filtro de la subjetividad, que es lo que no alcanzó, no voy a decir por ciento porque voy a ser exagerado, de esa generación
donde el coloquialismo se convirtió en facilismo, lenguaje harapiento para ser benévolo y ingeniosidad por ingeniosidad, donde la poesía se perdía en la ingeniosidad. A Rafael Alcides es verdad que no le gustaba la palabra homenaje, porque para él la única ojimeniada de la generación era Cilia Saldaña, que era visca. Igual que yo, ¿no? Por eso me permito el chiste con Cilia, que era mi amiga del alma, una poetisa de una dimensión lírica, con un poema que se llama Mi nombre, que es a la altura del apellido, elegí el apellido de Nicolás. Y Cilia era una gran poeta desde mi punto de vista, ¿no? Otros opinarán distinto, porque ya se sabe que la poesía es como cada marido, tiene sus resabios. Siguiendo la línea de lo que les quería decir de de Alcides, ya le he dicho como 4 nombres a mi querido Alcides, es la historia y la individualidad. Mi querido Félix Luis Viera lo decía de una manera muy dulce, diría yo. Todo hombre es resultado de su época. Todo hombre es resultado de su tiempo. De ahí que el poeta sea espejo, reflejo de esa época. Pero ¿qué pasa con Rafael Alcides? Que no se dejó ganar por lo circunstancial. Rafael Alcides fue un poeta esencial, limpio, sereno, metonímico más que metafórico, pero con una honda poesía clavada en las esencias, que es lo que salva a un poeta. Por eso admiro tanto a Félix Luis Viera o a Ramón Fernández Larrea, de quien considero que él y Roberto Manzano son los 2 más grandes poetas de mi generación. Y Luis Félix Viera, pues, no es que los nombres siempre, cuando estoy pensando en teoría literaria y eso, los nombres me interesa más la poesía que y entonces les decía, Rafael Alcides no viene de los grupitos que podían venir a estudiar a Estados Unidos y pronunciar mal el inglés, como Pablo Armando Fernández o Miguel Barnett, que eran la pequeña burguesía y podían venir y formarse en los círculos literarios y conocer la cultura de los poetas ingleses, etc. Rafael no, Rafael era un guajiro bayamés con las manos encorvadas por el cabo del asadón. Y entonces, este Rafael Alcides auténtico, telúrico, es el que realmente a mí siempre me simpatizó, y con el poeta que raras veces nos encontrábamos porque teníamos características un poco eremíticas, diríamos, ambos. Él era un eremita y yo también un poco ermitaño. Rafael se metía en su garaje en Nuevo Vedado y allí en su primer incilio, una palabrita que inventó creo que José Prat Sariol en un trabajo sobre el Lezama. Incilio es una palabra bien pintoresca y además muy ideologizante, porque significa exilio interior, según lo que me han explicado. Para mí sencillamente es encapsularse, enquistarse, enclaustrarse, como hace un poeta herido, que sale cuando está sano. Y eso Rafael Alcides también era una norma. El lobo cuando está herido se mete en su madriguera y no sale hasta que está sano. En el momento en que yo conozco a Rafael, iba a salir uno de sus grandes libros, que se llama Agradecido como un perro. Pero este libro tiene una característica que posiblemente le costó el segundo incilio a Rafael, que es muy irónico, porque Rafael era de una ironía muy encriptada. Y él realmente no estaba agradecido como un perro.
Él estaba rabioso como un lobo, pero era un poeta. Y la ternura siempre en el poeta se sobrepone a cualquier otro sentimiento, porque en el fondo él mismo lo dice, él era un exagerado, un hiperbólico. Entonces el amor lo exageraba, la ternura la exageraba, la campechanía la exageraba, y de ahí que Rafael fuera ese tipo que sabía guardarse muy bien sus ironías. Y Agradecido como un perro es el libro que lo devuelve al público después de lo que se llamó en Cuba el quinquenio gris, que no fue quinquenio, fue trentenio. Aquello todavía está medio gris con puntos negros. Pero Rafael vuelve a la vida pública, a la poesía, y ahí es cuando nos encontramos, andamos por los años últimos de los 70, principios de los 80, aparece Agradecido como un perro, pero como yo le decía, Alcide era un tipo muy iconoclasta. No creía en mármoles ni en estatuas. Además, él sabía bien que las estatuas siempre terminan cagadas por los pájaros. Yo y Ramón nos reímos mucho el otro día sobre eso de las estatuas. O sea, la inmortalidad, la trascendencia para Rafael era sencillamente la felicidad del hoy. Que después quedara o no, eso le importaba un pito a Rafael. Y para concluir, me gustaría recordarle que Rafael es un poeta de la interioridad, aun cuando el exteriorismo, el ultraísmo, el tremendismo, todas aquellas corrientes que empezaron en lo que se llamó posvanguardia, en Rafael no tenía nada que ver. Rafael no era un tipo de academia, Rafael era un tipo de pálpito interno y de mucho corazón. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, pues muchas gracias por haber asistido. Sí, sí, no. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, incluso equivocándose con todos los nombres, tiene una antología de nombres. No, o sea, Rafael Alcides y yo tenemos dos deudas. Que en algún momento, no sé si se va a dar, pero me gusta pensar que todavía nos vamos a encontrar y se va a poder hacer. Uno es que siempre yo le decía, con esa voz que tú tienes, yo quiero hacer un programa de radio. Y la otra es que siempre le dije que me había robado el título para un libro, Agradecido como un perro. Si yo hubiera tenido nada más ese título, no sé, hubiéramos... Pero esas dos cosas siempre me quedan de Alcides. Yo pienso que en el conversacionalismo que tú decías, en esta generación del 50, que hay de todo, hay un discurso, hay una poesía que es de discurso, de pararse en un atril y gritar. Mierda, pero bueno, gritar. Hay otra poesía que conversa, que va conversando con la gente de esto de la cotidianidad y estas cosas. La poesía de Alcides no entra en ninguna de esas dos cosas, a pesar de que voz de discurso tenía. Cuando Alcides agarraba la carrerilla, había que oírlo porque era un orador. Pero a mí siempre me pareció que Alcides estaba explicando su asombro. Era como estas cosas de las máquinas solas y decir, ¿qué puedo sentir yo cuando veo un entierro así? Él se lo estaba explicando. No explicándose a los demás, era él mismo quien se lo estaba explicando. Y creo que lo siento como uno de los poetas más solitarios en ese sentido. Que tampoco le interesaba adornar, ni ser lírico, ni adornar. Simplemente soltar lo que tenía, soltar ese lastre, a veces con ironía, pero siempre como ese niño que mencionaron, ¿no? Era que no se explicaba estas cosas. Como el niño que no se las explica. La última vez que nos vimos, que pudimos hablar mucho, porque yo no recuerdo
yo estaba pensando, yo decía, yo no recuerdo cuándo exactamente fue que nos conocimos Alcides y yo. No sé si fue en la UNIAC, saliendo, no sé. No era Guacamba, no era Guacamba. Y nos veíamos, no todas las veces que uno quería, porque yo también era una bala perdida. Pero la última vez que nos vimos fue en el homenaje, él pudo asistir, gracias a Dios, que se le hizo a Manolo Díaz Martínez en Las Palmas de Gran Canaria. Y llegó Rafael, coño, todo el mundo lo estaba esperando. Y ahí, bueno, era comer juntos, conversar, muchas cosas. Estas cosas de Bayamo y de Barranca que tenía, siempre hablábamos del pueblo, de los jodidos que estaba, bueno, en fin. Y me dio mucha alegría y después seguí todo su encierro, su encuevamiento, pero además un encuevamiento lúcido, muy lúcido. Y lo que sí me ha impresionado, y sigo diciéndolo por encima de todas las cosas, y lo que nos enseñó Rafael Alcides, es la dignidad humana. La gloria, o sea, no te puedes vender por nada. No, aunque esté solo, soy un hombre feliz, simplemente con esta decisión mía y con la honradez. Rafael Alcides no aspiró a premios, no aspiró a salidas al extranjero, no aspiró a un carro, no aspiró a nada. Aspiró a ser él, simplemente él. Yo estaba nervioso porque aquí empezaron a leer poemas y yo había impreso algunos. No encontré, yo tengo agradecido como un perro, pero no lo encontré en el montón de libros. Y entonces, ahora me di cuenta que no lo habían leído y dije, no, voy para ti. El agradecido, Anati Revuelta. Toda mi vida he sido un desastre del que no me arrepiento. La falta de niñez me hizo hombre y el amor me sostiene. La cárcel, el hambre, todo eso me ha estado muy bien. Las puñaladas en la noche y el padre desconocido. Y así, de lo que no tuve, nace esto que soy. Bien poca cosa, es verdad, pero enorme, agradecido como un perro. Y un poco un poema que es, de alguna manera, una parte de ese credo de Alcides, un poema de 1970, El Talismán, a Miguel Ángel Tamayo. Yo también poseí un talismán en otro tiempo. Yo también. Era monarca a la luz de la mañana y no me daba cuenta. Más que monarca, era emperador y no me daba cuenta. En realidad poseía el mundo, toda la vida. Era el dueño absoluto del firmamento. Muchas veces entonces fui inmortal y no me daba cuenta. Creo que poseía demasiado para poder comprender nada. Tampoco me hacía falta. Y creo que no debía faltar este poema de la ironía también, poema de amor. Te devuelvo tus manos, tus muslos, tu silencio, todo lo que fue bello entre los dos y, como tal, quedará para siempre en la fotografía. Me quedo con 11 calcetines por cazar, sin refrigerador ni junta para la olla de presión, sin el reloj y el canje de los libros pendiente y mi duda sobre el radio y los libros que se perdieron. Me quedo sin platos, ni tazas, ni shorts, ni colador. Con 4 sábanas solamente me quedo de todo lo que en septiembre aquí encontraste. Y un vale perdido de calzoncillos en el tren. Tuve la posteridad cuando te desnudabas y lo lamento. Te pedí por favor que no me ayudaras. Devuélveme la llave. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, quieren decir algo, preguntarle a alguien del panel.